Vamos a dar comienzo. Ya el primer ciclo de charlas ha concluido. Estas son charlas temáticas, cada una se acaba en sí misma. Esta de hoy, que titulamos la Eucaristía Dominical, de algún modo viene a dar una lectura distinta sobre todo lo que hemos hablado en la explicación de la misa, los encuentros pasados. Aquello era el desarrollo de la misa y el modo de participar, y aquí vamos a encontrar una espiritualidad cristiana a partir del encuentro dominical, que es el encuentro central de los cristianos. Yo tomo la charla que ha dado Monseñor Miguel Ángel Daníbale, un querido amigo, los últimos años, año y medio, obispo de San Martín, antes obispo en Río Gallegos, fallecido el mes pasado. No le voy a poner sin ninguna duda el mismo énfasis que puso él, ni hacer los comentarios que no quedaron escritos. Yo a partir de su escrito armé esta presentación y ahora iremos leyendo, compartiendo la lectura y tal vez yo pueda ir diciendo alguna que otra cosita. Muy bien. Entonces, la Eucaristía Dominical es la fiesta primordial de los cristianos, es fuente y cumbre de la vida cristiana, lo dice Sacrosantum Concilium, ya lo hemos visto en el número 10. Y esta Eucaristía dominical, que es la fuente y la cumbre de la vida cristiana, promueve una verdadera espiritualidad litúrgica. Ahí queremos ir. Entonces, esta espiritualidad, cuya fuente es la celebración dominical, nos lleva a considerar la vida de una manera muy particular, que aquí la pone en 5 pasos. Primero, la vida como experiencia comunitaria, la vida como escucha atenta, como ofrenda agradable a Dios, como acción de gracias, y la vida como comunión y testimonio. Cada uno de estos 5 ítems los iremos desarrollando a continuación. La vida cristiana como una experiencia comunitaria. Entonces partimos de que nosotros, por el bautismo, fuimos incorporados al pueblo de Dios. El mismo ritual del bautismo, después que los padres piden el bautismo para su hijo, se dice, fulano, la comunidad cristiana, la iglesia de Dios, te recibe con gran alegría. Somos incorporados en el pueblo de Dios. Y esto entonces nos implica un compromiso de recorrer nuestra fe con otros. Me hicieron parte de un pueblo por el bautismo, especialmente con los que más sufren y los más pobres. Con la confirmación, nosotros, al tener la madurez cristiana que me da el sacramento, me incorpora más plenamente a la iglesia. En ese sentido, y antes estaba fuera, no, bueno, pero con la confirmación uno es como es adulto. Yo la vida tengo deberes y derechos sociales, pero cuando ya tengo la mayoría de edad, tengo la plenitud para firmar papeles, para manejar, para lo que fuere. Bueno, entonces la confirmación ya me da la plenitud de los derechos que en algún otro momento lo tenían mis padres, por ejemplo, cuando yo tenía 2 o 3 años y no hacía falta que me llevasen a misa porque todavía no comprendía. Entonces, la raíz está incorporado al pueblo de Dios por el bautismo, me hace a entender la vida cristiana nunca en soledad. No se puede explicar un cristiano en la soledad o en un solo vínculo intimista con Dios. A mí me gusta rezar solo en el último banco, que no me molesten, que no me hagan reunir, que no me digan que venga para adelante, que no me digan que haga nada. Déjeme con Dios. Vos no te incorporaste
a Dios solamente, vos sos parte del pueblo de Dios. Y esto es muy importante. Entonces, la misma Eucaristía, fundamentalmente la dominical, implica una comunidad que celebra y en la cual se hace presente el mismo resucitado. También lo hemos visto. Sacrosanto Concilio número 7. La presencia del Señor resucitado en la celebración eucarística. Fundamento bíblico, entonces, que dice Jesús en Mateo 18:15, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. La Eucaristía Dominical es la gran reunión en nombre de Cristo. Y el misal nos dice, con el saludo y la respuesta del pueblo se manifiesta el misterio de la iglesia congregada. Esto que Jesús dice acá, se hace presente acá. La misa se inicia, el pueblo congregado, nos hemos reunido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estamos reunidos en su nombre, está la iglesia congregada. Entonces esto nos llama, acá nos llamaba, vivir la vida comunitaria, valorando que pertenecemos a un pueblo que camina. Lo cantamos, somos un pueblo que camina. Bueno, somos un pueblo que camina, pero vos te sentís que sos miembro del pueblo. Esa sería la pregunta fundamental. ¿Pertenecés al pueblo que camina? ¿O directamente no cantás nada? Vení después. Podríamos decir esto que vimos tiene que ver con los ritos iniciales, ¿no? Considerar la vida, nos dice después, como una escucha atenta. Estamos entrando en los ritos, en la liturgia de la palabra. Sí, vamos a ver. Escuchen, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Este Salmo 94, que todas las mañanas el que reza el oficio divino, o liturgia a las horas, como quieran llamarle, lo tiene en el invitatorio. Ojalá hoy escuche la voz del Señor, no endurezcas el corazón como en Meribá. El Señor te dice, escucha Israel, escucha pueblo mío. Ojalá escuches mi voz. La Eucaristía tiene en su celebración, como parte central, la proclamación de la palabra. La palabra se proclama para ser escuchada, para que revive la fe, para que la encienda, para ser escuchada. La palabra de Dios entra por el oído. Escucha, pueblo mío, yo te hablo. O podemos ver otros textos bíblicos. Israel no quiso escuchar mi voz. La mesa de la palabra es servida. Esta mesa nos alimenta. Después acá hacía un comentario. Hoy quiere decir, en la liturgia actual, renovada después del Vaticano II, las misas dominicales especialmente, la palabra de Dios se sirve con mucha abundancia. Si uno se pone a hacer comparación de los textos bíblicos que se leían en la liturgia antes de la Reforma y después de la Reforma, encuentra que hay muchísima más abundancia. Piensen que ahora tenemos 3 ciclos de 2 lecturas, más el Evangelio. Antes era una epístola del Evangelio, el Antiguo Testamento de vez en cuando, y la lectura diaria no existía, era repetición fundamentalmente de la misa dominical. Entonces, la palabra se proclama para ser escuchada, para que reavive mi fe, para que la encienda. Y esta palabra es realmente abundante. Nos decía Miguel Ángel, es difícil pensar a un cristiano que esté cerrado a la escucha. Y no solamente a la escucha de la palabra, sino a la escucha del hermano.
Un cristiano que no escuche y una comunidad que esté cerrada a la escucha, tampoco caminan mucho, ¿no? Vieron que a veces se dice que prestar la oreja. El estilo pastoral de Jesús aparece siempre en la escucha, como una manera de vivir. Jesús escuchó el grito del leproso, escuchó el grito del ciego, se conmueve ante la madre viuda que se le murió un hijo, el hijo único. Conmoverse es haber escuchado de otra manera, pero oír palabras fue el gesto, vio, y ahí leyó un mensaje. Leyó también el mensaje, o pudo compartir esto que él percibía, la limosna de la viuda. En el camino escucha a los discípulos de Emaús. Jesús en oración escucha a su Padre. Un estilo pastoral de Jesús como el que escucha. Nosotros, seguidores, imitadores de Cristo, tenemos que escuchar la voz. Seguimos adelante. Bien vivida por una comunidad, esta Eucaristía dominical genera la disponibilidad a la escucha de la palabra, que sigue resonando en la celebración y en los hermanos que comparten la vida. Palabra de Dios que no solamente tiene que ser escuchada, sino fundamentalmente aquel que le toque el ministerio, poder proclamarla a modo que sea oída y entendida. Y acá nos recordaba las palabras del obispo de La Rioja, beato Enrique Angelelli. Decía: el sacerdote, los cristianos, debemos tener un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. Quiere decir, tenemos que escuchar lo que pasa y lo que nos dice Dios. Y de esa conjunción nosotros vamos a tener que ir modelando nuestra vida, armando nuestras acciones pastorales, ¿no? La vida cristiana, en tercer momento, vivirla como una ofrenda agradable. Nosotros vamos y presentamos la ofrenda. Lo hablamos el otro día. Están los que le toca llevar la ofrenda al altar, pero es la ofrenda de todos. Todos la hicimos en la bolsa. Hay una ofrenda espiritual. La vida cristiana, vivirla como una ofrenda agradable. Palabras que va a tomar de San Pablo, ¿no? San Pablo a los romanos, en su momento, pero ahora nosotros, porque leemos hoy nosotros, Hermanos, los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que ustedes deben ofrecer. No un culto vacío, ceremonial, sino un culto espiritual, que lo que el rito, la ceremonia, si quieren llamarle, exprese, sea lo que interiormente nosotros vivimos, y no solamente, a ver cómo podría decir, la repetición de lo que el libreto dice que hay que hacer. Porque nos puede pasar eso, Conocemos bien el libreto y ahora hay que pararse, sentarse, decir esto, lo otro, hacer esto, aquello, y hacerlo. Eso lo vamos a ver en uno de los otros encuentros que tenemos programados para estos días de mayo. Entonces, ¿qué nos decía el apóstol San Pablo?
los exhorto a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Habíamos visto que el misal decía a los cristianos: ofrézcanse no solo por las manos del sacerdote, sino juntamente con él. Vamos a ver las reflexiones que hizo Miguel sobre esto, ¿no? La vida cristiana se entiende desde la ofrenda. Esto lo vemos en primer lugar en la persona de Cristo, quien se entregó por voluntad del Padre. Vayamos a la escena del huerto de los olivos. Ahí vemos a Jesús en una lucha por vivir hasta el fin la voluntad del Padre, quien le pide entregarse a la muerte por nosotros. Padre, todo te es posible. Aleja de mí este cáliz. Ese era el primer deseo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabiendo que esta voluntad del Padre es que Él entregue su vida. La vida cristiana se entiende desde la ofrenda. Cuando nosotros aprendemos a ofrecernos, vamos creciendo sin ninguna duda como cristianos. Los discípulos de Jesús, sus seguidores, estamos invitados a vivir cada día respondiendo a la voluntad del Padre. Pero no para hacer de esto algo estruendoso, rimbombante, estereotipado, tocando platillos. No. Vivirlo silenciosamente y en lo cotidiano. Hacer la voluntad del Padre, este es mi alimento, nos ha dicho Jesús. Hacer la voluntad del Padre. En lo de cada día, silenciosamente, en lo cotidiano. Es el desafío que cada paso de nuestro camino nos presenta. ¿Cómo lo vamos a hacer? En casa, con la esposa o el esposo, con los niños, en el estudio, en el trabajo, en la parroquia, en el servicio litúrgico si se me pide realizar. Allí, cuando somos fieles a la voluntad del Padre, como su Hijo, estamos viviendo en un verdadero sacrificio espiritual. Estamos poniendo nuestro corazón a disposición de la voluntad del Padre, tal como lo hizo Jesús, la ofrenda. Ofrenda de nuestra vida. Esto agrego yo, no sé si él lo dijo en su momento, pero bueno, piensen en la casa cuando tienen un enfermo o cuando los chicos son chicos, hay que levantarse a la madrugada 5 veces y uno está cansado, y lo hace con amor. O tienen al abuelito, la abuelita enferma, o hay que llevar bueno, todo eso que uno hace y lo hace con amor. Es verdadero sacrificio espiritual, ¿eh? Si el discípulo no es mayor que su maestro, nosotros estamos en esa misma línea. Jesús se ofreció de corazón. Nosotros también nos ofrecemos de corazón en lo que hacemos. Y esto que hacemos, agregado mío, en la vida ordinaria, en casa y en la calle y el trabajo, es lo que después vamos a llevar en forma de signo, simbólicamente, a la Eucaristía dominical. Entonces ya mi ofrenda no va a ser solamente pan y vino o un billete en la bolsa o en la canasta. Eso va a ser signo de otra cosa, de esto. Bueno, venía acá. La celebración eucarística, la presentación del pan, no debe estar vacío de contenido.
Por el contrario, son la expresión más acabada de nuestra ofrenda, es decir, de nuestro vivir como ofrenda. Mira nuestra ofrenda, mírala, Señor, todo te ofrecemos para unirnos más. Tu misa es nuestra vida. Lo cantamos y lo repetimos. Es expresión de lo que nosotros estamos viviendo. La celebración eucarística del domingo, pero también la diaria, donde se actualiza la ofrenda de Cristo en la cruz, es el punto de llegada de la semana o de un día donde hemos vivido como ofrenda espiritual. Y también es el punto de partida para seguir viviéndolo de esa manera, ya que nos unimos a la ofrenda misma de Jesús. Fuente y cumbre, fuente y culmen de la vida cristiana. Punto de llegada, culmen. Punto de partida, fuente. Qué importante que es la misa dominical en la vida de un cristiano. Cristo hace presente su entrega en cada Eucaristía. Nosotros nos hacemos presente con nuestra entrega. Entonces sí se cumple esto que decíamos al comienzo y recién repetí yo. La liturgia es fuente y es cumbre de la vida del cristiano. A la presencia de Cristo respondemos con nuestra presencia. Seguimos avanzando. Entender la vida cristiana como una acción de gracias. Hemos dicho, el pueblo se reúne, tenía que ver con los ritos iniciales, una escucha atenta con la palabra de Dios, ofrenda agradable, ya en la liturgia de la Eucaristía, los ritos de presentación de dones, en la misma liturgia de la Eucaristía, el segundo momento, la plegaria de bendición o la plegaria eucarística de acción de gracias. San Pablo vuelve a ser el inspirador, ahora tomando la carta a los filipenses. ¿Qué dice San Pablo? Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que la bondad de ustedes sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica, acompañada de acción de gracias para presentar sus peticiones a Dios. Desde esta palabra, la vida cristiana se entiende entonces como un don, como algo que recibimos y de lo cual somos beneficiados. La vida como un don. Y si es un don, esto lo podemos entender en primer lugar de la vida natural. Hemos nacido, ya es un regalo. Y todo instante de nuestra vida se nos da como regalo. A veces nos damos cuenta un poco tarde, cuando la enfermedad o la muerte nos golpean. Habitualmente nos parece lo más natural vivir, pero es un regalo. El que lo toma en cuenta la vive distinto. Y la vida cristiana, y también es un regalo, ¿no? Hemos sido injertados en Cristo, muerto y resucitado en nuestro bautismo. La Pascua de Cristo, su muerte, su resurrección, es un acontecimiento del cual
nosotros no formamos parte. Lo hizo Dios y el mismo Dios nos lo regaló. Y además nos hizo a cada uno de nosotros ingresar en este misterio pascual. Somos parte de ese misterio pascual porque somos parte del cuerpo místico de Jesús. Él es la cabeza y nosotros fuimos incorporados a Cristo como miembros de su cuerpo. Ese Cristo total, que es el que hoy celebra las alabanzas al Padre, ¿no? Entonces la vida es un regalo y la vida cristiana es un regalo, y el haber sido hecho parte del misterio pascual de Jesús y ser parte de su cuerpo es un regalo. Esta vida de resucitado comenzó el día del bautismo y no se acaba más, sigue en la eternidad, no se acaba. La vida nueva no se acaba. La muerte no la puede destruir. Es un don. Además, esta vida se va tejiendo en nuestra propia historia personal, con muchos dones, con mucha historia de crecimiento en nuestra fe, porque cada encuentro con Jesús vivo nos transforma y nos hace más suyos. Y acá cada uno está en un punto del camino diferente, ¿no? Todos largamos el mismo día, el día del bautismo, no la misma fecha, la fecha de los distintos años cuando nos fueron bautizando, cuando nacimos, pero todos tenemos el mismo punto de largada, el bautismo. Ahora, este avance, este ir tejiendo la vida cristiana con la historia y estos encuentros con Jesús que nos van transformando y nos va haciendo más cristianos, más hijos tuyos, nos vas cristificando, bueno, digo yo, cada uno está en un punto distinto, en un mismo camino, ¿no? ¿Cuántas veces hemos experimentado que la vida de fe sustenta nuestro caminar? Especialmente en los momentos más oscuros. Y es allí donde nos damos cuenta lo inmenso que es este don, capaz de sostenernos en nuestra fragilidad. Experimentamos la vida de fe en nuestro caminar, muchas veces en los momentos más dolorosos, más oscuros. La celebración eucarística nos permite tener esta actitud de acción de gracias, porque cada vez que nos reunimos y se reza la plegaria eucarística, se hace memoria de los acontecimientos centrales de nuestra fe. Al hacer memoria, se los trae al presente, se los actualiza. Aunque yo la semana pasada les explicaba o trataba de explicar qué es el memorial, qué es el hoy litúrgico. La anamnesis, se hace memoria de los acontecimientos centrales, se los trae al presente, se los actualiza. Y en el centro de esa memoria, de aquel acontecimiento de salvación, el mismo Jesús se hace presente con su muerte y su resurrección, transformando nuestra historia que pusimos en el altar, en el pan y en el vino. De esta manera, Cristo da gracias al Padre y nosotros en Él damos gracias también por nuestra vida, que estuvo llena de su presencia. La doxología, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre. Cristo da gracias al Padre por lo que Él es. Nosotros vivimos en acción de gracias por el don que significa ser cristiano. Otra vez identificándonos con el Señor Jesús. Cristo da gracias, nosotros damos gracias.
Cristo por lo que es, nosotros por lo que se nos ha regalado ser miembros de Cristo, parte de su pueblo. El último punto. La vida del cristiano se realiza en la comunión y en el testimonio. Acá ya es salir un poquito del templo, ¿no? En la vida. Tengan un mismo amor, dice San Pablo a los filipenses, un mismo corazón, un mismo pensamiento. No hagan nada por espíritu de discordia o de vanidad, y que la humildad los lleve a estimar a los otros como superiores a ustedes mismos. Que cada uno busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. Mismo corazón, mismo pensamiento. Nada con espíritu de discordia. Estimar a los otros superiores a nosotros mismos. Buscar el bien, el interés, no solo el propio, sino el de los demás. La reflexión que hace acá Miguel Ángel. Según Pablo, la vida cristiana no está para ser guardada o archivada. Por lo contrario, la vida cristiana existe para ser comunicada. Y es así donde más se realiza, donde cobra su pleno sentido, cuando nos damos. ¿Cuántas veces lo hemos experimentado al darnos a los demás? Sentimos que nuestra vida existe para algo y para alguien. Así es la vida de Cristo. Él está resucitado, Él vive para siempre, para interceder por nosotros, para comunicarnos su vida. Vuelvo, la vida cristiana no está para ser guardada. La vida cristiana existe para ser comunicada. También acá tiene que ver la comunión de la misa, ¿eh? Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Palabras que oiremos, si no me falla la memoria, el Evangelio del domingo, cuando el Señor se despide, celebramos la Ascensión. La vida de Cristo da sentido a nuestras vidas, porque estamos en comunión con Él y porque alimentamos nuestra comunión con Él, podemos vivir y anhelar el encuentro definitivo al que aspiramos llegar. La vida de Cristo da sentido a nuestra vida. ¿Por qué vivimos de esta manera los cristianos y no de otra? Porque somos imitadores de Cristo y queremos vivir como Él. Y para poder vivir como Él, nos alimentamos de Él. En la palabra, en la Eucaristía, en la meditación, en la oración. Y entonces sí, uniéndonos y trabajando por esa unión con Jesús, vivimos y anhelamos el encuentro definitivo, al cual ya ha llegado el que dijo estas palabras. La comunión se expresa en la solidaridad, en la cercanía con los enfermos, en la promoción de los pobres y desvalidos. Y es el testimonio vivo de una iglesia que sigue los pasos de su Señor. La comunión, esa comunión tan piadosa que hacemos con el cuerpo y la sangre del Señor, después se tiene que hacer comunión con los hermanos, solidaria con los enfermos, con los pobres, con los desvalidos. El testimonio vivo de una iglesia que sigue los pasos de su Señor
En esto verán que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Oímos en los evangelios estos días finales de la cincuentena pascual. En la Eucaristía participamos de la Pascua de Jesús. Nos alimentamos no solo de Jesús de Nazaret, sino del Jesús pascual. Comemos la entrega del Señor. Esa entrega se hace carne en nosotros, se hace vida en nosotros. El cuerpo entregado, la sangre derramada, el pan que comemos, el pan partido. Son todos signos, esas palabras que oímos. Este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre derramada. Comemos la entrega del Señor para hacer nosotros una vida de entrega para los demás. Tanto repetirlo y procurar vivir lo que celebramos nos va a hacer vivir una vida nueva, una vida distinta. Entonces nos decía, la comunión eucarística se transforma en fuente de comunión diaria. En definitiva, es el desarrollo de la vida que el mismo Jesús pone en nuestros corazones al entregarnos su cuerpo y su sangre resucitados. Por eso, el único pan se parte y se reparte para que lo comamos. Ahí se fracciona, pero a mí me gusta decir parte y reparte, para unir las dos palabras que están vinculadas. El único pan se parte y reparte. Nuestra vida eucarística es la que cada día busca unir ese pan fragmentado en comunión y solidaridad. Nosotros también repartimos, damos, nos entregamos, nos vinculamos en comunión. Al final, cuando se nos despide, nos dice vayan en paz, nos envían a ser testigo de lo que hemos celebrado. Y culmina diciendo, no hay gozo más grande que vivir eucarísticamente. Miren, si me preguntan cuando lo sepulten, le pongan alguna lápida a Miguel Ángel, ¿qué se podría poner ahí? Yo pondría esta frase. No hay gozo más grande que vivir eucarísticamente. Él lo vivió. Por eso lo pudo transmitir así. Y por eso nos deja a nosotros esta enseñanza. Algunos de ustedes que me están escuchando, estuvo aquel día en la charla y recuerdan cuánto entusiasmo, como siempre, puso en esto, ¿no? No hay gozo más grande que vivir eucarísticamente. La foto es del día que asumió la diócesis de San Martín, 1 de septiembre del año 18. Acá un pequeño trabajito que si tienen un lápiz lo anotan, pero igualmente no hace falta porque lo vuelven a ver, es el video. Y para trabajar en casa, para pensar un poco, a partir de lo que oímos, algunas consignas, ¿no? Y después del saludo que preside, expresar cuál es la riqueza que hoy nos llevamos de este encuentro. ¿Qué significan para mí, cómo los vivo, estos ritos iniciales, ¿no? Insisto, alguno se enojará conmigo, pero lo seguiré diciendo.
Todos los que van llegando tarde se pierden lo mejor, porque se pierden las palabras de la bienvenida. A lo segundo, a la palabra, escucha atenta, expresar qué escuchamos en realidad, en la realidad de nuestras diócesis, en sus parroquias, donde cada uno vive. Escuchamos la palabra de Dios, escuchamos las necesidades de ese pueblo. Al entregar los dones, expresar qué donación contienen el pan y el vino que llevamos al altar. Ejemplo, acá, Señor, van las horas que me pasé cuidando a mis nietos, porque mi hija tenía que ir a trabajar y no le quedaba otra que traérmelos a casa. Y a las 7 de la mañana. ¿Qué contiene ese pan y ese vino? Levantemos el corazón, es justo y necesario. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Damos gracias, en concreto, por algunas situaciones de la vida de esa semana, cada domingo. Comunión, testimonio. En el silencio, después de la comunión, expresamos nuestro compromiso con una cultural encuentro. Me voy de la misa. Me puedo ir de dos maneras. O muy tranquilo, porque ya en la cartulina me sellé o marqué, piqué el día, o taché en el almanaque, otro domingo más que vine a misa y con este son 380 domingos. O me voy preocupado, porque me enfrento al mundo y vengo con una carga de un encuentro con el Señor que me dice, mira al mundo de otra manera y actúa como cristiano que sos. Y para terminar les dejo una linda foto, una gran concelebración eucarística. No sé de dónde será, pero me pareció interesante, donde vemos los diáconos, el sacerdote principal, seguramente sería algún obispo, con celebrantes más importantes, otro ahí, todo el pueblo de Dios, celebrando la gran liturgia, anticipo de la liturgia del cielo.